Contabilidad de gestión, examen de septiembre del 2023, tipo examen B. Ejercicio 1, Direct Costing perfeccionado. Sección 1, organización técnico-económica. La empresa industrial Alba se dedica a la producción y venta de dos productos X e Y a partir de dos materias primas A y B. Está organizada en 5 centros: compras, preparado, fabricación, terminación y ventas. En el centro de preparado se tratan las materias primas A y B para obtener una materia prima preparada que pasa inmediatamente al centro de fabricación, donde se obtienen los productos X e Y. Mientras que los productos Y son vendidos sin ninguna transformación adicional, los productos X pasan directamente al centro de terminación para ser tratados antes de ser vendidos. Vamos a hacer un esquema del proceso técnico, una especie de borrador para que nos ayude a resolver las preguntas del examen. Tenemos los centros: compras, preparado, fabricación, terminación y ventas, y sabemos que del centro de compras salen las materias primas A y B, ¿vale?, para el centro de preparado, donde se procesan. De aquí se obtiene la materia prima preparada, que entra directamente de preparado al centro de fabricación, y de fabricación salen los productos X e Y, ¿vale? Y sale directamente sin tener que hacer o que soportar ninguna transformación adicional. Sin embargo, X pasa por el centro de terminación y cuando sale de aquí, pues ya está listo para la venta. Entonces tenemos que Y sale directamente de fabricación y X todavía pasa por el centro de terminación. Sección 2. Datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes. Tenemos información sobre las existencias iniciales, las compras, los gastos por naturaleza que vienen de la contabilidad financiera y se recogen en el cuadro de reparto, y las ventas e ingresos. Tenemos las ventas del producto X, del producto Y y unos ingresos financieros. Sección 3. Información sobre las cargas indirectas a los centros y a los productos. Tenemos información sobre el reparto secundario por cada uno de los centros, además de la unidad de obra utilizada en cada uno de los centros para poder repartir los costes indirectos. Aquí abajo tenemos información sobre las horas máquina que se han empleado en el centro de fabricación y nos va a ayudar a repartir los costes indirectos del centro de fabricación entre los productos. Después tenemos la reclasificación de las cargas indirectas en fijas y variables, que como estamos bajo Direct Cost, pues vamos a tener en cuenta solo para calcular el coste de los productos, las cargas variables. Bien, tenemos entonces información sobre ese desglose por cada uno de los centros. Y en el último cuadro sería la imputación de las cargas indirectas fijas a los productos. Es decir, tenemos el desglose de las cargas fijas en comunes y propias, y dentro de las propias desglosado por productos: propias de X y propias de Y. Sección 4. Los datos de fabricación. Nos dan información sobre la mano de obra directa, su importe en monetario, así como el número de horas que se han empleado para cada uno de los productos: materia prima preparada, para el producto X y para el producto Y. Bueno, aquí sobra un 0, que lo vamos a quitar. Apartado B. Nos da información sobre la producción y los consumos. Nos dicen que se han producido 7.500 unidades de X y 6.250 unidades de Y. También se conoce que cada unidad de X ha consumido 5,5 kilos de materia prima preparada y cada unidad de Y 9 kilos de la misma. Además, se sabe que para obtener las cantidades consumidas de materia prima preparada, por cada kilo de materia prima A se incorporan 3 kilos de materia prima B, no existiendo mermas ni otras alteraciones en el proceso productivo. Bien, criterio de valoración de las existencias: LIFO para las materias primas, coste medio ponderado para los productos terminados, y nos dan las existencias finales de materia prima A, de B, del producto X y del producto Y. Pregunta 1. El coste variable de compras de la materia prima A asciende a... Bien, el coste variable de compras está formado por el valor inicial de la compra más el coste indirecto del centro de compras, escogiendo solo las cargas variables. Entonces, esa información la tenemos en los dos primeros cuadros. Por un lado tenemos en el primer cuadro la unidad de obra utilizada en el centro de compras, y en el segundo cuadro tenemos las cargas variables, es decir, el desglose de las cargas, y las variables ascienden a 800.000. Entonces hacemos una especie de resumen en este cuadro de ambos cuadros. Entonces tendríamos cargas variables 800.000, unidades de obra kilos de materia prima comprada. Entonces vamos a calcular el número de unidades de obra. En el apartado B tenemos, en este caso, apartado B, que sería este, de los datos comunes a la contabilidad general
y a la contabilidad de costes, pues tenemos información sobre el número de kilos comprados, 37.500 de A, más 62.500 de B, nos darían 100.000 kilos. Dividimos cargas variables entre número de unidades de obra y nos daría el coste por unidad de obra, que serían 8 unidades monetarias por cada kilo de materia prima comprada. Es decir, que cada kilo de materia prima comprada lleva adicionalmente un coste indirecto del centro de compras de 8 unidades monetarias por cada kilo. Bien, entonces, al valor inicial de la compra, que es de 20.625.000, le vamos a sumar el resultado de coger los kilos comprados de materia prima A, que serían 37.500 kilos, multiplicado por el coste por unidad de obra, que nos daría 300.000. Sumado nos daría 20.925.000 y, por tanto, como es lo que nos piden, opción correcta sería la A. Pregunta 2. Nos dice en la pregunta 2, los kilos consumidos de materia prima B para producir la materia prima preparada son. Bien, para producir la materia prima preparada tenemos dos consumos de materias primas, la materia prima A y la materia prima B. Vale, la información de cómo calcular el consumo de materias primas la tenemos aquí. Y el proceso de esta información que nos dan es, digamos, a la inversa, es decir, vamos a partir de información que tenemos sobre las unidades producidas de X y de Y vamos a ir siguiendo, digamos, esta línea, ¿vale? De forma inversa, es decir, desde el final hasta el principio, es decir, tenemos aquí las unidades terminadas y vamos a llegar al consumo de materias primas. Entonces nos dicen que se han producido 7.500 unidades de X y 6.250 unidades de Y. Pues las vamos poniendo aquí. 7.500 unidades de X, 6.250 unidades de Y. Nos dice que se conoce que cada unidad de X ha consumido 5,5 kilos de materia prima preparada. Entonces, si yo tengo 7.500 unidades de X por 5,5, voy a tener el consumo de materia prima preparada por parte de X. Multiplico 7.500 por 5,5 y me va a dar 41.250 kilos. Hago lo mismo con Y, son 9 kilos por cada unidad de Y. Pues multiplico 6.250 por 9 y me va a dar 56.250 kilos. Es decir, que en total para producir X e Y se ha consumido materia prima preparada por la suma de estos dos importes, que asciende a 97.500 kilos. Como en el enunciado nos dice que la materia prima preparada pasa directamente de preparado a fabricación, aquí no hay inventario, con lo cual lo que se produce de materia prima preparada coincide con lo que se consume. Es decir, esto es el consumo y la suma sería también la producción de, en este caso, kilos de materia prima preparada. Por lo tanto, en preparado habríamos producido 97.500 kilos de materia prima preparada. Bien, una vez que tenemos ya los kilos de materia prima preparada, ya podemos calcular los consumos de materia prima A y de materia prima B. Para eso nos valemos de la última información que nos dan en este párrafo. Nos dice que por cada kilo de materia prima A se incorporan 3 kilos de materia prima B. Entonces, si yo tengo 1 kilo de materia prima A, tendré 3 kilos de materia prima B. En total tendré 4 kilos de materia prima, correspondiendo 1/4 a materia prima A y 3/4 a materia prima B. ¿Cómo hago? 1/4 por 97.500 sería el consumo de materia prima A, 24.375 kilos, y 3/4 de materia prima, de materia prima preparada, es decir, 3/4 por 97.500 kilos, sería el consumo de la materia prima B, que nos daría 73.125 kilos, que es el dato que buscamos en esta pregunta. Kilos consumidos de materia prima B para producir la materia prima preparada. Por lo tanto, 63.125 kilos, opción correcta, la C. Pregunta 3. El coste unitario variable de la unidad de obra del centro de fabricación es. De manera análoga a lo que hicimos en el centro de compras, recopilamos la información del centro de fabricación. Nos dicen que hay unas cargas variables de 693.750, las unidades de obra utilizadas son horas máquina, el número de unidades de obra ya nos lo dicen también en el enunciado, 4.625 horas máquina, con lo cual dividimos las cargas variables
entre el número de unidades de obra y tendríamos el coste por unidad de obra. 150 unidades monetarias por cada hora máquina. Entonces, el coste unitario variable de la unidad de obra del centro de fabricación sería entonces de 150, opción correcta, la A. Pregunta 4. El coste unitario variable de producción de la materia prima preparada, redondeando con 2 decimales, es... Bien, ya estamos en un coste de producción de la materia prima preparada. Entonces, ¿qué elementos de coste tiene la materia prima preparada? Vemos que sale de aquí, del centro de preparado. Por lo tanto, sus elementos de coste van a ser el consumo de materia prima A, el consumo de materia prima B, la mano de obra directa del centro de preparado y los costes indirectos del centro de preparado. Bien, entonces tenemos aquí los elementos de coste, los hemos puesto aquí, y vamos a ir calculando cada uno de ellos. En este caso, para calcular el consumo de materia prima A y de materia prima B, necesitamos hacer los inventarios. Bien, yo lo hago en forma de cuadro simplemente para que esté digamos, la exposición más clara y ordenada, pero un examen, pues bueno, con tal de que esté de manera ordenada, pues es suficiente. Bien, en este caso tenemos el consumo de materia prima. Vamos a hacer el inventario de la materia prima A. En este caso, las materias primas van a LIFO. Bien, tenemos aquí la información. Existencias iniciales, materia prima A, 3.000 kilos, 1.254.000 es el importe. Entonces, dividiéndolo entre la cantidad, tenemos el precio unitario. Las compras, 37.500 kilos. ¿A 20.625.000? No, porque esto sería el valor inicial de la compra. Tenemos que poner aquí lo que calculamos en la pregunta 1, el coste variable de compra de la materia prima, que son 20.925.000. Es decir, al valor inicial de la compra le hemos tenido que añadir los costes indirectos del centro de compras. Entonces, 20.925.000, que dividido entre 37.500, pues nos daría 558 de precio unitario. Bien, ahora el consumo. El consumo de materia prima lo tenemos calculado aquí. Son 24.375 kilos. Bien, el LIFO al último precio que entró, es decir, a 558, podemos dar salida a estas 24.375 unidades, en este caso kilos. ¿Vale? Multiplicamos, este sería el valor del consumo, 13.601.250, que ya lo ponemos aquí como elemento de coste. Bien, las existencias finales no nos hacen falta, de todas formas, calculándolas serían 3.000 más 37.500 menos 24.375, nos daría 16.125 kilos, que si vemos en las existencias finales de materia prima coinciden con el recuento físico, por lo tanto aquí no habría diferencia de inventario. Las hemos valorado aquí, pero es información que no nos hace falta, simplemente era para completar el cuadro. Tendríamos de 37.500, como hemos dado salida a 24.375, pues nos quedarían a este precio 13.125 y después lo restante al precio siguiente, es decir, a 4,18. Y la suma pues sería la valoración de las existencias finales. Bien, entonces con esto tendríamos ya el consumo. Hacemos lo mismo con la materia prima B. Tenemos existencias iniciales 15.000 kilos a 2.985, nos daría un precio unitario de 199. Las compras son 62.500 kilos y hacemos lo mismo que hicimos con la materia prima A. Al valor inicial de la compra le sumamos los costes indirectos del centro de compras, que ya dijimos que eran 500.000, y nos daría por tanto un coste variable de la compra de 13.625.000, que dividido entre los kilos nos daría un precio unitario de 218. El consumo de la materia prima B también lo tenemos aquí, 73.125 kilos. El consumo entonces 73.125 bajo LIFO, al último precio saldrían 62.500, a 218 las valoramos, y lo que nos falta hasta completar los 73.125, que serían 10.625, saldrían al siguiente precio hacia arriba, que serían 199, y valoradas 2.114.375. Sumamos los dos importes y nos daría la cifra del consumo, 15.739.375, que lo ponemos aquí como elemento de coste. Bien, vamos ahora a la mano de obra directa. Nos dice que asciende a 9 millones y tenemos aquí lo que son el desglose de las horas.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular el coste por hora. ¿Cómo lo hacemos? Primero sumamos todas las horas, 2.500 más 25.000 y más 17.500. Nos daría un total de 45.000 horas empleadas en la producción. El coste por hora pues serían 9 millones de mano de obra directa. Entre esas horas nos daría 200 unidades monetarias la hora. Entonces, como en el centro de preparado se han empleado para la materia prima preparada 2.500 horas, al coste por hora, pues nos daría una mano de obra directa para preparado de 500.000 unidades monetarias. Lo ponemos aquí. Y tendríamos por último el coste indirecto del centro de preparado. Si nos fijamos, de preparado solo sale la materia prima preparada, con lo cual todo el coste indirecto del centro de preparado lo asume ella. Vamos aquí al coste indirecto del centro de preparado, cargas variables 871.875. ¿Vale? Pues ese sería el coste indirecto del centro de preparado, 871.875. Sumamos los cuatro importes y eso nos va a dar el coste variable de producción de la materia prima preparada, 30.712.500. Como nos piden el unitario, lo que hacemos es dividirlo entre el número de unidades, en este caso el número de kilos que hemos producido de la materia prima preparada, que ya hemos dicho que son 97.500 kilos. Entonces esto nos da 315 unidades monetarias por kilo, con lo cual la opción correcta sería la B. Pregunta 5. El asiento del coste variable de producción del producto I es... Bien, primero tenemos que calcular el coste variable de producción del producto I. Vamos al esquema. El producto I, ¿qué coste de producción tendría? ¿Cuáles son sus elementos de coste? Pues el producto I va a consumir materia prima preparada, va a tener una mano de obra directa del centro de fabricación y va a tener unos costes indirectos del centro de fabricación. No pasa por aquí, entonces sería esto de aquí. Bien, entonces vamos a escribirlos: el consumo de materia prima preparada, la mano de obra directa de fabricación y los costes indirectos de fabricación. Vamos a ir calculando cada uno de ellos. Y al mismo tiempo se puede ir descartando pues alguna de las opciones, ¿vale? Dependiendo de las cantidades que nos vayan mostrando en el asiento. La mano de obra directa es muy fácil calcularla porque lo tenemos calculado aquí. Es decir, la mano de obra directa en este caso para el producto I son 17.500 horas a un coste por hora de 200, ya la podríamos calcular. Entonces 17.500 por 200 nos da 3,5 millones. Como nos da 3,5 millones, si nos fijamos, aquí tenemos la cuenta que utilizamos en los asientos de costes para reflejar la mano de obra directa, que es gastos y dotaciones reflejas. Y vemos que tenemos 3,5 millones en la opción D y en la opción C, pero en la A y la B no coincide, entonces ya podemos descartar las opciones A y B. Bien, después tenemos los costes indirectos del centro de fabricación. Como también hemos calculado el coste por unidad de obra, lo único que tenemos que coger es el número de horas máquina que se han destinado a la producción de I, 1.875, y multiplicamos por el coste por unidad de obra, que es 150. Bueno, pues 1.875 por 150 nos da 281.250. Vamos a ver si en el centro de fabricación pues tenemos ese importe o no. Y vemos que descartando ya la A y la B, tenemos que en el centro de fabricación, en la opción C, ya nos dan 412.500. Y sin embargo en la D sí que nos coincide la cantidad, que serían 281.250. Entonces ya descartando, pues la opción correcta sería la D. Bien, si no tenemos esta posibilidad de descarte, pues bueno, tendríamos que calcular cuál es el consumo de materia prima preparada por parte de I. Entonces, el consumo de materia prima preparada por parte de I, pues sería lo siguiente. La materia prima preparada que se ha consumido por parte de I son 56.250 kilos. Y tenemos también el coste unitario variable de producción de la materia prima preparada, que lo hemos calculado en la pregunta 4, que son 315.
Entonces, 56.250 kilos por 315 nos daría el consumo de materia prima preparada por parte de I, que serían 17.718,750. Y así ya tendríamos clavadas las cifras de los tres elementos de coste. Su suma sería 21.500.000. Entonces, coste variable de producción del producto I en el debe, porque es una cuenta de costes, igual que en el libro diario, en la contabilidad financiera, los gastos los solemos poner habitualmente en el debe, pues en la contabilidad de costes los costes van al debe. Y lo que tenemos en el otro lado, en este caso, el inventario permanente de materia prima preparada supone una salida porque es un consumo, ¿vale? Entonces el inventario sería un elemento de activo que disminuye por el haber, lado derecho. Gastos y dotaciones reflejas lo pondríamos también abonándola, y el centro de fabricación lo tendríamos que poner también en el haber porque este importe, ¿vale?, va a formar parte de este coste. Entonces deja de ser coste como tal el del centro de fabricación porque ya se suma a lo que es el coste variable de producción del producto. Pero bueno, no hace falta conocer mucho el significado del asiento porque normalmente este tipo de pregunta ya se descarta con las cifras que nos muestran en cada una de las opciones. Bueno, pues entonces opción correcta sería la D. Bien, cambiamos el enunciado. El enunciado parte 2 nos dice, supongamos que el coste de producción del producto X es de 11.125.000 y el de Y 40.500.000. Nos dice en la pregunta 6, las diferencias de inventario del producto X ascienden a... Bien, pues vamos a hacer el inventario del producto X. ¿Vale? Los productos terminados van bajo coste medio ponderado. Información del producto X la tenemos aquí, existencias iniciales 1.250 unidades, 2 millones el importe, sacamos así el precio unitario. Fabricación, ¿cuántas unidades fabricamos de X? Los tenemos en el esquema, 7.500 unidades. 7.500 unidades, ¿a cuánto? Al nuevo coste de producción que nos dan en el enunciado, 11.125.000, pues tendríamos este precio unitario. Ahora, las ventas. Información de las ventas las tenemos en el enunciado. Las ventas las tenemos aquí del producto X, 7.000 unidades. Bien, pues entonces 7.000 unidades a, en este caso, coste medio ponderado. ¿Cómo calculamos el coste medio ponderado? Sumamos los importes de las existencias iniciales y la fabricación y lo dividimos entre las cantidades de existencias iniciales más fabricación. Eso nos daría un coste medio ponderado de 1.500 y así valoramos las ventas a 10,5 millones. Existencias finales serían iniciales más fabricación menos ventas, 1.750. Si vamos a la información sobre las existencias finales, vemos que coincide el recuento físico con lo que hemos mostrado en el inventario permanente. Por tanto, no hay diferencias de inventario en el producto terminado X. Opción correcta, por tanto, sería la D, 0 unidades monetarias. Pregunta 7. El coste final variable unitario del producto Y, redondeando con dos decimales, es... Bien, para calcular el coste final variable necesitamos el coste de ventas, o de las ventas a precio de coste, y el coste indirecto del centro de ventas imputable, en este caso, al producto Y. Para eso necesitamos, de la misma manera que hicimos el producto terminado X, pues tenemos que hacer el inventario del producto terminado Y. La información que nos dan, existencias iniciales, son 500 unidades a 4.050.000 el importe. Obtenemos de aquí el precio unitario. Fabricación, 6.250 unidades, que las tenemos aquí en el cuadro. 6.250 unidades entonces, ¿vale? ¿A qué importe? Al coste de producción que nos cambiaron aquí en el enunciado de I, que sería 40,5 millones. 40,5 millones, de aquí sacamos el precio unitario, 6.480. Las ventas, tenemos unas ventas de 3.100 unidades al coste medio ponderado, que sería el resultado de sumar los importes de las existencias iniciales más fabricación entre las cantidades de existencias iniciales y fabricación. Nos daría entonces el coste medio ponderado de 6.600 multiplicado por 3.100 nos daría ya lo que es las ventas a precio de coste, 20.460.000. Bien, ahora lo que haríamos sería lo siguiente.
Sumamos o vemos cuáles son las existencias finales según el inventario. Serían 500 más 6.250 y menos 3.100. Eso nos daría 3.650 unidades. Y si vemos la información que nos dan las existencias finales, nos dicen que hay 3.500 unidades según recuento físico. 3.500 unidades. Esto nos está generando una diferencia de inventario. Tenemos en el inventario registradas 150 unidades más. Es decir, tenemos el inventario sobrevalorado, con lo cual le tenemos que dar salida a 150 unidades. Como estas 150 unidades implica una salida, reflejaríamos la diferencia de inventario después de las ventas. Como sabéis, existencias iniciales más fabricación son entradas y ventas, diferencia de inventario, existencias finales son salidas. Diferencia de inventario en este caso porque es una salida. Entonces tendríamos 150 unidades de diferencia de inventario valoradas a el coste medio ponderado, pues sería una diferencia de inventario en importe de 990.000. Y las existencias finales pues nos quedarían ya según el recuento a también el coste medio ponderado 23.100.000. Bien, entonces ya tenemos lo que aquí nos interesa, que es las ventas, 20.460.000. Ahora calculamos el coste indirecto del centro de ventas. De la misma manera que hemos hecho con el resto de los centros, recopilamos la información. Tendríamos las cargas variables, que son 617.040, las tendríamos aquí, 617.040 en este cuadro, y la unidad de obra utilizada en el centro de ventas, que serían 1.000 unidades monetarias vendidas. 1.000 unidades monetarias vendidas, entonces tendríamos número de unidades de obra, pues vamos a calcular las unidades monetarias vendidas. Aquí tenemos la información de las ventas e ingresos. Para X, 7.000 unidades a 1.900 nos daría 13.300.000 y para Y, 3.100 unidades a 8.150, 25.625. Sumamos 38.565.000 unidades monetarias vendidas. Como la unidad de obra es 1.000 unidades monetarias de venta, dividimos esto entre 1.000 y el número de unidades de obra que nos quedarían serían 38.565. Cogemos las cargas variables y las dividimos entre el número de unidades de obra y tendríamos el coste por unidad de obra, que sería 16 unidades monetarias por cada 1.000 unidades monetarias vendidas. Bien, entonces, para calcular lo que le corresponde a I, lo que haríamos sería coger, en este caso, 25.265 y lo multiplicaríamos por 16. Eso nos daría 404.240, es decir, de 617.040 de costes indirectos variables del centro de ventas, este importe le corresponde o es imputable al producto terminado, que sumado al coste de ventas nos va a dar el coste final variable para I, 20.864.240. Como nos piden el coste final variable unitario, dividimos esto entre el número de unidades vendidas, que son 3.100, y nos daría entonces el coste final variable unitario para I, 6.730,40 unidades monetarias por cada unidad. Entonces, opción correcta sería la C. Enunciado parte 3. Supongamos que el coste final variable del producto X fuera de 11.550.000 y el de Y de 21.142.000. Pregunta 8. El punto muerto o umbral de rentabilidad para el producto X, redondeando con 2 decimales, se alcanza para... Bien, para calcular el punto muerto tenemos o necesitamos las siguientes variables. Necesitamos las cargas fijas propias, el precio de venta unitario y el coste variable unitario, en este caso del producto X. Las cargas fijas propias las tenemos en uno de los cuadros del enunciado, que serían estas cargas fijas propias de X, 111.000. 111.000, pues ya tendríamos el numerador. El precio de venta unitario lo tenemos en la información de las ventas. Aquí el precio de venta unitario para X son 1.900 unidades monetarias. Y el coste variable unitario lo podemos calcular. ¿Cómo? Cogemos el coste final variable del producto X, que son 11.550.000 con este nuevo enunciado, y lo dividimos entre el número de unidades que hemos vendido, que las tenemos aquí, 7.000 unidades de ventas. Esto nos daría 1.650 unidades monetarias por unidad. Bien, como ya tenemos todo lo necesario, calculamos el punto muerto, que serían 444 unidades. Por lo tanto, la opción correcta sería la A.
Pregunta 9. El margen semibruto del producto I es... Bien, para el margen semibruto tenemos que hacer las siguientes operaciones. Vamos a coger los ingresos por ventas de I. Ingresos por ventas de I, que los tenemos calculados de la pregunta 7, son 25.265.000. Coste final variable de I nos lo da el nuevo enunciado, 21.142.000. Bien, si restamos ingresos por ventas menos coste final variable, obtenemos el margen bruto, 4.123.000. Y si ahora restamos las cargas fijas propias de I, tendríamos que son 159 y que las obtenemos de este cuadro, 159 cargas propias fijas de I. Pues así obtendríamos el margen semibruto, 3.964.000. Por lo tanto, la opción correcta sería la B. Pregunta 10. El ratio BV del producto I, redondeando con 2 decimales, es... El ratio BV es el margen bruto entre las ventas y multiplicado por 100. El margen bruto lo tenemos calculado, 4.123.000, y las ventas también, 25.265.000, que multiplicada esta fracción por 100 nos daría un 16,32%. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Ejercicio 2. Coste estándar completo y desviaciones. Una empresa se dedica a la producción y venta de un producto S a partir de una única materia prima. La materia prima pasa sucesivamente por 2 talleres de transformación, taller 1 y taller 2, para fabricar el producto S. Bien, aquí tenemos toda la información, tenemos el coste estándar o presupuestado y los costes reales. Primero tenemos la producción del producto S, 20.000 unidades estándar, 21.000 unidades reales. Y después tenemos los elementos de coste, materia prima, mano de obra directa y cargas indirectas de ambos talleres, del taller 1 y del taller 2. Nos preguntan en la pregunta 11, la desviación global en materia prima es de... La desviación global es esa desviación que se produce entre lo estándar, lo real y lo estándar, es decir, la diferencia entre lo real y lo estándar. En este caso, ¿cómo se calcula? Pues QS por PS menos QR por PR. Ahora, ¿qué es todo esto? QS es la cantidad estándar pero ajustada a la producción real de la empresa. Es decir, rendimiento unitario previsto como normal multiplicado por la producción real de la empresa. Estas son las unidades de materia prima que se hubieran presupuestado si la producción prevista hubiera sido la realizada. Entonces, ¿cómo calculo este rendimiento unitario previsto? Pues sería o se calcularía de la siguiente manera. Como estamos hablando de la materia prima, ¿vale? Tendríamos 40.000 kilos previstos para producir 20.000 unidades. Entonces, si dividimos 40.000 entre 20.000, nos daría 2. ¿Qué es este 2? Pues es el rendimiento unitario estándar. Es decir, que para una producción de 20.000 unidades habría utilizado de materia prima 2 kilos por cada unidad de producto S en este caso. Este es el rendimiento unitario estándar. ¿Cómo calculamos ahora esta QS o cantidad estándar pero ajustada a la producción real? Pues cogemos el rendimiento unitario estándar y lo multiplicamos por las unidades producidas reales, que serían 21.000 unidades. Esto nos daría 42.000. Bien, entonces estas serían las unidades de materia prima que se hubieran presupuestado si la producción prevista hubiera sido la realizada o real. Bien, después tenemos PS. ¿Qué es PS? Es el precio unitario estándar de las materias primas, que en este caso son 15 unidades monetarias el kilo. QR es la cantidad real de materias primas. Cantidad real de materias primas, pues tenemos 38.000 kilos. Y PR, pues es el precio unitario real de las materias primas, que serían 16. Bien, pues entonces para calcular la desviación global, pues sería QS por PS menos QR por PR. Es decir, 42.000 por 15 menos 38.000 por 16 nos daría 22.000 unidades monetarias. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. Pregunta 12. La desviación económica en mano de obra directa es de... Bien, aquí muestro lo que es la fórmula de la desviación global, es decir, la diferencia entre lo estándar y lo real.
Bien, pero en este caso nos piden una parte de esa desviación global. La desviación global se va a dividir en dos, en la desviación técnica y la desviación económica. Entonces lo que nos piden aquí es la desviación económica. Para calcular la desviación económica, bien, sin tener que memorizar en exceso fórmulas, pues atiende a, digamos, a este patrón de secuencias. ¿Vale? En este caso, primero, lo que tendríamos que calcular sería HS por SS. ¿Vale? ¿Qué es HS? HS son las horas estándar que corresponden a la producción real total de la empresa, es decir, rendimiento unitario previsto como normal por la producción real de la empresa. Es lo mismo que hicimos en la pregunta anterior con la materia prima, pero en este caso sería hacer lo mismo con las horas de mano de obra directa. Bien, ¿qué es SS? Es el importe estándar de cada hora, HR son las horas realmente trabajadas y SR es el importe real de cada hora. Bien, entonces aquí tendríamos pues HS por SS. Después, en esta siguiente columna, digamos, lo que tendríamos sería HR por SS. Lo único que hemos cambiado es las horas, es decir, en vez de considerar horas estándar, estamos considerando horas reales, ¿vale? Y mantenemos el importe estándar. Y la siguiente columna, que le podemos llamar C, sería lo siguiente. En vez de mantener las horas o digamos el importe estándar, lo que hacemos es cambiar las horas. Es decir, si aquí vemos en la columna A respecto a la B, vemos que lo que ha cambiado ha sido el importe estándar de cada hora. Y si comparamos la B con la C, lo que vemos que ha cambiado es, en este caso, el importe estándar al importe real. Bien, pues estas tres columnas, ¿vale? Nos van a marcar cómo se calculan las desviaciones. A menos B es la desviación técnica, B menos C es la desviación económica y A menos C es la desviación global. Entonces, como nos preguntan B menos C, que es la desviación económica, pues tendríamos que hacer HR por SS menos HR por SR. Entonces, la desviación económica es una desviación en precios, es decir, que ha variado aquí, se han mantenido las horas reales, pero lo que ha cambiado ha sido, en este caso, el importe estándar de cada hora al importe real de cada hora. Entonces, es una desviación, ¿vale?, de lo presupuestado sobre lo real, pero en precios. Sin embargo, la desviación técnica es una desviación en cantidades. ¿Por qué? Porque al calcular A menos B, yo lo que estoy cambiando aquí es, estoy manteniendo el importe estándar de cada hora, pero estoy cambiando las horas. Aquí tengo horas estándar y aquí tengo horas reales. Entonces, esta diferencia entre A menos B me va a dar una desviación en cantidades, en este caso en horas, y por eso le llamamos una desviación técnica. Bien, pues en este caso, sin más preámbulos, desviación económica, HR por SS menos HR por SR. Entonces, HR 11.250 por SS 31, nos daría 348.750. HR por SR 11.250 horas por 29 unidades monetarias cada hora, que serían 326.250. Bien, ¿de dónde saco toda esta información? Horas reales 11.250. Horas reales, aquí tenemos, estas son las reales, estas son las previstas, este es el importe estándar, 31 unidades monetarias la hora, y este es el importe real de cada hora, 29 unidades monetarias la hora. ¿Vale? Bien, pues entonces, haciendo la diferencia entre B y C, nos daría una desviación económica de 22.500 unidades monetarias. Por lo tanto, la opción correcta sería la A. Pregunta 13. Los costes indirectos estándar ajustados a la producción real, es decir, US por CS del producto S en el taller 1, bajo el método eurocontinental, ascienden a, bien, US es la producción estándar u horas estándar del centro ajustadas a la producción real, es decir, lo mismo que hemos hecho antes con la mano de obra directa y con las materias primas. Es el rendimiento unitario previsto multiplicado por la producción real. Bien, CS es el precio estándar total de la unidad de obra
horas máquina, tanto de cargas fijas como de cargas variables. Entonces, primero vamos a calcular el rendimiento estándar. El rendimiento estándar, pues tendríamos que coger las unidades de obra presupuestadas, en este caso en el taller 1, que son 11.600 horas máquina, y las dividimos entre la producción estándar, que en este caso serían 20.000 unidades. Y esto nos va a dar el rendimiento unitario estándar, que sería 0,58 unidades. Y ahora, este rendimiento unitario estándar lo voy a multiplicar por la producción real. La producción real son 21.000 unidades, entonces tendría 0,58 por 21.000 me daría 12.180 unidades. Entonces, ya tendría en este caso US y ahora CS. Pues CS es el precio estándar total de la unidad de obra, pero tanto en su parte fija como en la parte variable. Entonces, en este caso, el precio estándar en la parte variable sería 858.400 entre 11.600, ¿vale? Que no es más que hacer esta operación y dividirla entre 11.600, ¿vale? Con lo cual lo que me quedaría sería 74 unidades monetarias, ¿vale? Esto es 74, más hacemos lo mismo con la parte fija, que sería coger el coste, la carga fija, que sería en este caso 179.800, y lo divido entre, en este caso, 11.600, que son las unidades de obra. Bien, sumando las 74 a este cociente, me daría un precio estándar total de la unidad de obra de 89,50 unidades monetarias la hora. Bien, pues una vez que tengo lo que llamamos la producción estándar, ajustada a la producción real, y el, el precio estándar total de la unidad de obra, pues hacemos el producto, 12.180 por 89,50 nos daría 1.090.110 unidades monetarias. Por lo tanto, aquí la opción correcta sería la B. Pregunta 14. La desviación en presupuesto del producto S en el taller 2 por el método anglosajón asciende a... Bien, para calcularlo, la desviación en presupuesto, podemos asignarle letras a las columnas para no tener que memorizar. Esta sería la columna A, esta sería la B, esta sería la C y la D. Tenemos la desviación global, que sería la diferencia entre lo real y lo presupuestado, ¿vale? Y la desglosamos en este caso, ¿vale? Cuando estamos calculando las desviaciones en costes indirectos, pues tenemos la desviación en rendimiento, en capacidad y en presupuesto. En este caso, esto sería A menos B, esto es B menos C, esto es C menos D, y esto es A menos D. Es como si fuera algo circular: A menos B, B menos C, C menos D, A menos D. ¿Vale? Entonces, la que nos piden es la desviación en presupuesto, que sería C menos D. Bien, aquí que tenemos US por CS, UR por CS. ¿Qué es lo que estamos cambiando aquí? Estamos manteniendo lo que es el precio estándar, y lo que cambiamos son las unidades. Estas son estándar, estas son reales. Vale, aquí ¿qué hacemos? Estas son las presupuestadas y seguimos manteniendo aquí el precio estándar. Y aquí lo que hacemos es cambiamos unidades reales y ponemos el coste real. Bien, pues en este caso, para calcular la desviación en presupuesto, ¿vale? Vamos a hacer C menos D, es decir, UP por CS, unidades previstas por CS, menos unidades reales por el coste real. Entonces, unidades previstas o presupuestadas son 20.000 unidades, las tenemos ahí en el cuadro. Vale, CS, como estamos en el taller 2, lo tenemos que calcular. Parece que lo teníamos calculado del ejercicio anterior, pero el ejercicio anterior era sobre el taller 1. ¿Vale? Entonces lo calculamos de la misma manera que hicimos con el taller 1, ¿vale? Nos daría, en este caso, ¿vale?, un precio estándar total de la unidad de obra de 166,025. Las unidades reales, 15.015 horas,
Aquí tenemos las unidades reales, que son las horas máquina. En el taller 2 son 15.015. Bueno, pues 15.015 y el coste real. En este caso tendríamos el coste unitario completo real por hora, tanto en su parte fija como en su parte variable. ¿Vale? Entonces tendríamos por un lado los 199.700 de cargas fijas, ¿vale? Y después la parte variable, que son 15.015 por 145 unidades monetarias horas máquina. Este sería el dato que tenemos que coger, 145 unidades monetarias. Entonces tendríamos estas 145 más 199.700, que serían las cargas fijas reales, entre el número de horas máquina, que son 15.015. ¿Vale? Pues esto nos daría el coste real, que serían 158,30. Bien, pues ahora ya podemos calcular unidades previstas por CS, serían 20.000 por 166,025, nos daría 3.320.500. Y UR por CR, que serían 15.015 horas máquina por 158,30, que nos daría este importe. Si calculamos la diferencia, nos daría la desviación en presupuesto, que daría 943.625,50. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta pregunta 14 sería la D.